Bienvenidos. Gracias, cierto, a Semillas de Vida Music que nos permite compartir esta producción que acaban de lanzar hace 2 días. Entonces, creo que es algo para animar también a otros a compartir, a que podamos nosotros entregar y ayudar. Pero hoy quiero recordar algo y estamos en una semana que empezó, digámoslo así, en el día de ayer 14, que es un tiempo de ayuno y oración nacional. Estamos haciendo una jornada, digámoslo así, de ayuno y oración a nivel de la Iglesia Nacional, con el ánimo de orar por paz, orden y dirección. Paz, orden y dirección. Entonces, muy importante animar a todos ustedes a que nos puedan estar acompañando desde las diferentes iglesias, en los diferentes grupos de intercesión. Orar en estas tres direcciones: orar por esa paz de Dios, la manera de Dios, orar por lo que tiene que ver con la dirección tan importante que necesitamos a nivel de las iglesias, a nivel de nuestros dirigentes, y también por ese orden. Necesitamos orden divino, sobre todo en los diferentes lugares. Y vamos a estar terminando el día 20 de julio en una jornada de 12 horas, realmente 13 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, en donde vamos a estar a nivel nacional en esa oración de cierre con un tiempo muy especial. Así que de verdad, qué bueno que estén con nosotros aquí y Dios les bendiga. Voy a pedir que nos coloquen allí las redes sociales, animarles a que sigan conectados en las redes, que puedan estar acompañándonos a través de las diferentes redes. Estamos en todas las plataformas en este momento, pero ayúdenos a difundir con las diferentes personas, los diferentes pastores. Sabemos que muchos están viendo el programa en diferido y pues es una bendición poder tomar este tiempo allí en diferido. Hoy la pastora Lida no estará con nosotros, nos manda saludos a cada uno, así que la verdad que es un privilegio lo que está ocurriendo en Sedecol y las dinámicas que estamos viendo. Vamos a orar y vamos entonces a avanzar en el día de hoy, pero quiero saludar a cada uno de ustedes que están aquí. Allí estoy viendo a El Estudios, a Ángela Met, a Fanny Piña, María Marín, a Jacqueline Valero, un saludo de verdad allí estaba viendo a la pastora Bernarda conectada hace un momentico, bueno, a Rosa, Elkins, Julia. También compartan en estos momentos algunas otras personas para que sepan que ya arrancamos, algo que hemos venido trabajando en Sedecol es esta puntualidad. Estamos buscando iniciar en punto. Gracias por esa manito, Andrés. Jeje. Gracias por esa es una manera de interactuar aquí en este espacio. Las diferentes, digámoslo así, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, las reacciones, ¿cómo se llama? Ahí abajo en la pestaña que tienen ustedes de reacciones. Esas reacciones hacen una diferencia para que puedan estar interactuando durante el tiempo en que estamos aquí. Entonces, ya sea, cierto, una mano de, de like, de que les gustó, de que llamó la atención, un corazón, va a hacer una diferencia. Así que gracias, Lida, por eso, porque nos ayuda a identificar que están. Yo sé que muchos no están abriendo cámaras, pero es una manera también de permitirnos en medio del programa saber que ustedes están allí, que le hicieron like. Recuerden el chat también. En el chat pueden estar colocando preguntas, pueden estar haciendo algunos, digámoslo así, comentarios también de algo que les llamó la atención. Pueden hacer una pregunta de manera que nos ayuda a nosotros también para ampliar sobre el tema. Es una dinámica, digámoslo así, un poquito diferente, pero una vez la toma uno es bien interesante. Así que les animamos a estar participando también desde el chat. Muy bien, como decía, vamos a orar entonces y vamos a poner este tiempo en Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por lo que ha sido este tiempo desde Sedecol Enseña a nivel nacional. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz, tu palabra es verdad y la suma de tu palabra es verdad. Así que danos la capacidad de ver el consejo completo, poder entender desde los diferentes ángulos, Señor, esto que creemos que tú tienes para la nación, que es avivamiento y reforma. Así que, Señor, gracias por los diferentes panelistas, los diferentes oradores, los diferentes invitados que han estado acá y que, Señor, han podido compartir con nosotros, con tu iglesia, lo que tú le has entregado, pero lo que estás permitiendo que se lleve a cabo, Señor. Y oramos hoy que pueda llegar a cada rincón, que pueda estar en cada lugar, Señor, de toda Colombia, que pueda ser una manera práctica
de establecer unas líneas de lo que tú tienes para nosotros como nación, Señor. Señor, ahora que estábamos en este campeonato y escuchábamos ese himno, Señor, Colombia comprende las palabras del que murió en la cruz, Señor. Oramos que podamos tener la comprensión completa de esas palabras, Señor, y no solamente un lado que hemos visto y que tal vez estamos acostumbrados a ver, Señor, pero danos la sumatoria de tu palabra, Señor, y que tengamos ese entendimiento para tener una nación en libertad, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, excelente. Vamos hoy a tener un programa muy interesante. Una vez más tenemos a Jesús Eduardo Ortiz. Estuvo la semana pasada, estuvimos aquí con él. Él es director de Full Potential y ha venido ya desde hace años trabajando varios desarrollos que tienen que ver con cultura, con el desarrollo de una cultura, cómo cambiar una cultura basada en principios y valores. Y la semana pasada tuvimos mucha interacción de personas queriendo saber un poquitico el cómo. Es por eso que hoy vamos a hacer un programa un poquito más dinámico y un poquito más pedagógico del entender cómo, del cómo volverlo muy plastilina para que ustedes lo puedan empezar a desarrollar a nivel nacional. Eso lo que queremos es que pueda afectar la nación y sabemos que esta herramienta realmente tiene la capacidad de literalmente transformar la nación. ¿Y por qué? Porque como lo explicaba Jesús Eduardo la semana pasada, pues ya se está llevando en otros lugares a nivel, por ejemplo, de colegios, a nivel de ramas judiciales, a nivel de las prisiones, y ha sido increíble el impacto. Así que bienvenido, Jesús Eduardo, esta noche. Bueno, tenerte. Muy buenas noches a todos. Gracias, Camilo. Y bueno, aquí contento de poder compartir aquí y aprender de todos. Excelente. La semana pasada empezamos colocando como una base, ¿cierto? Y yo compartí un poquito lo que fue ese choque mío desde venir del área pastoral, ministerial, y de pronto encontrarme con algo que yo decía en su momento no tenía la carne, porque yo pensaba que no tenía tanta palabra y resultó que una sola escritura puede cambiar definitivamente un contexto. Pero allí tú empezaste hablar algo, Jesús Eduardo, que tiene que ver con los principios y valores. Entonces, vamos hoy a tratar de colocar ese fundamento, porque a veces en nuestras congregaciones no tenemos mucha claridad de cómo transformar una cultura, de cómo la palabra debe estar para poder empezar a crear un cambio de esa cultura y una cultura pues está basada en unos principios y unos valores. Entonces, partamos desde allí, si te parece, Jesús Eduardo, en esta noche, ayúdanos a comprender un poquitico cómo es esto de unos principios y valores y por qué esto es tan relevante en la cultura y por qué la iglesia debe entenderlo si quiere construir una moral de una sociedad. Perfecto. Pues mira, Camilo, que hay frases, como decías tú, que le ayudan a uno a entender lo que a veces se sabe, pero como que no se entiende. Y a mí una de las frases que lanzó en su momento John Strock, que fue el fundador de la red Business Network, que es la organización donde empezó, digamos, esta dinámica, esta metodología. Él decía que en el huerto del Edén no solamente se perdió la salvación, sino también el gobierno de Dios. Mm. Y entonces, digámoslo, eso lo ha llevado a uno a capacitar, porque realmente, pues, el énfasis de la iglesia cristiana ha sido la evangelización, la salvación, lo cual es correcto, pero ahí no termina. Lo que también necesitamos volver es a entender el reino de Dios y el gobierno de Dios, que se perdió también. Ujú. Entonces, hay unos elementos que son obvios que necesitamos recuperar. Esto, ahora que digo obvios, no sé si lo dije la vez pasada, pero una de las definiciones también me la dio un joven en Argentina acerca de la sabiduría y que tuve que masticarla como un mes. Es que él dijo, y yo no sé este muchacho dónde lo sacó con eso, pero dijo que sabiduría era el entendimiento de lo que es obvio. Mm, Piense un momento en eso. Pues a mí, para la verdad, como así que el entendimiento de lo que es obvio. Entonces es obvio, y que voy a decirlo, que Dios gobierna a través de leyes.
Ahora, si Camilo y yo vamos a montar una sociedad, un negocio, no sé, o un convenio, pues lo segundo que va a haber después de eso es como ponerle leyes a eso, cómo se va a gobernar ese nuevo institución, ese nuevo concepto, ese nuevo negocio, porque gobernamos, o sea, nosotros somos los que estamos fundando esto y luego tenemos que poner leyes para gobernar. Ujú, Las leyes es parte de la vida. O sea, si nosotros salimos aquí ahora al tránsito, hay leyes. En las casas hay leyes. ujú, En las oficinas hay leyes. En los gobiernos hay leyes. Las leyes, digamos lo que es, son aquellas normas que coloca el que gobierna. ok. Y esto no debería ser como ni difícil ni ajeno, porque es un concepto realmente muy sencillo y real. O sea, yo voy a la casa de algunos de ustedes y me imagino que hay horarios de llegada, algunos de las leyes que tienen que comer todos a la misma hora, ¿de acuerdo? O sea, las leyes es las normas que toma el que gobierna. Y Dios no gobierna con un palo, esperando a ver que usted equivoque para darle en la cabeza. Él puso leyes y las leyes funcionan y operan y igual y afectan eso. Pero entonces hay leyes, para entender esto hay que entender, por ejemplo, las leyes físicas y las leyes morales. Ujú, Entonces, leyes físicas como la gravedad, el fuego, están ahí y usted y yo hemos aprendido a convivir con esas leyes. La señora que sirve los tintos, ella lleva el charol de tal forma que no se le vaya a ir muy a un lado porque sabe que hay como una fuerza que tira todo hacia abajo. Esa ley de la gravedad dice que todo tiende hacia abajo. Y usted y yo hemos aprendido a vivir con esas leyes. ujú, Ahora, hay personas que pueden decir, no, hermano, pero estamos en siglo XXI. ¿Cuáles leyes? Y puede subirse a un edificio de 30 pisos y lanzarse. Y en el piso 20 me puede decir, mira, Jesús Eduardo, vea, aquí voy. Feliz de la pelota, estoy tranquilo, mire, no me ha pasado nada. Piso 10, mire, ¿cuáles leyes? Aquí estoy bien, no me ha pasado nada. Pero en el piso 1, él se va a estrellar con una realidad. Y esa realidad es que sí había una ley, se llama la gravedad. mm, Ahora, si la ley de la gravedad hablara, ¿sabe qué le diría a este personaje? dale. No es nada personal. Fui hecha para esto. O sea, la ley no fue hecha para castigar a ese señor que tiró ahí, sino simplemente fue hecha y si usted la trascende, la transfiere, pues va a tener Creencia. consecuencias. Claro, ¿Correcto? Ahora, correcto. esas son las leyes físicas y hemos aprendido a reconocer que existen y a respetarlas. Y, pero también existen leyes morales, leyes de comportamiento que Dios, el mismo Dios puso para gobernar. No es que esté Él detrás de ustedes, sino las leyes. Entonces, digámoslo, la obligación mía y suya es conocerlas. Ujú, Yo puedo ir a 200 kilómetros por hora y decirle al policía de que me paró, no, es que yo no sabía, le digo, "Pues, lo siento mucho. Bueno, sí, no sabía, pero aquí está el tiquete y la consecuencia. claro. Entonces yo debo conocer, yo he puesto, esas son las leyes que hacen que la vida funcione, porque fueron hechas para que la sociedad funcione, para que la vida funcione. Son hechas con amor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una ley moral y una ley física? Que, digámoslo, primero, la ley física es inmediata. Yo suelto algo y ¡pum! La consecuencia, porque está basada bajo la ley de causa y efecto. Mm, Pero las leyes morales no son, las consecuencias no son inmediatas, sino son mediatas. ujú. Es decir, con el tiempo, porque están basados bajo la ley de la siembra y la cosecha. Esto es muy poderoso, esto que estás en este momento desarrollando y es muy bueno para todos. Quiero animarte que vuelvas a repetirlo porque como dijiste desde el comienzo, parece obvio, pero no necesariamente por obvio se entiende. Entonces, volvamos a colocar, dijiste la ley física depende de causa y efecto. Es decir, se transgrede
inmediatamente la consecuencia se manifiesta. O sea, me lanzo del 10.º piso, voy a matarme, o sea, o voy a tener algo, ¿cierto? Pero dijiste entonces las del comportamiento, las leyes morales, obedecen a otra ley que es la de la siembra y cosecha. Entonces, amplía un poquito sobre esto. Sí, Siembra y cosecha. por ejemplo, y digámoslo, y quiero de una vez decir de esto y lanzar, esa es la razón por la cual las menospreciamos, porque Mm, la consecuencia no es inmediata. Yo perfecto. cuando, yo en la adolescencia yo fui muy irresponsable. Y una de las razones principales es porque irrumpía la ley y nada me pasaba. Mm, No me pasaba, no había ninguna consecuencia inmediata. Entonces, yo pensaba que yo podía hacer y deshacer y nada me pasaba. ¿Por qué? Porque no tenía. Entonces, irrumpí todas las leyes, transgredí las leyes. eh, Hasta que un día me llegaron la cosecha. mm. Y la Pasó. cosecha, me llegó la factura, el tiquete, el penalty, no, cómo se llama, el comparendum. Y, y realmente empecé a comerme eso que había sembrado, eso agrio que había sembrado. Wow. Eh, pero la razón por la cual por muchos años menosprecié las leyes comportamentales o las leyes morales que Dios puso para protegernos fue por esta característica. Entonces, digámoslo, usted miente y de pronto usted dice, no, oiga, se creyeron el cuento. Y Mm, entonces usted piensa, no, yo puedo seguir mintiendo y robando y no me pasa nada. Pero, por ejemplo, si usted mentiera y le creciera la nariz, por decir algo, y usted decía, no, yo no puedo mentir porque todo el mundo se da cuenta pues, ajá. de que tengo la nariz, ¿cierto? Eh, entonces, digamos lo que la ley, esa es una de las razones por la cual menospreciamos las leyes. Ahora, a mí me hubieran explicado de adolescente que esto digamos lo que esto pasaba, yo no creo que hubiera sido tan irresponsable. Es más, cuando uno Claro, le enseña, hubieras dado cuenta que definitivamente va a llegar tarde o temprano, pero va a haber una consecuencia. así es, pero digámoslo, no me lo, o sea, nunca me lo explicaron, la verdad. Y entonces yo pensaba que como no me pasaba nada, yo podía seguir haciendo y deshaciendo. Y así me comporté. Entonces, digamos lo que esa es una gran diferencia entre las leyes físicas y las leyes de... La otra diferencia es que yo sembro un grano en la ley de la siembra y me sale eh, mucha producción. O sea, me salen 300, 500 granos en una sola mata. Ujú. O sea, es multiplicativo. Ok. Yo siembro algo y se multiplica para lo bien y para lo mal. Esa es la parte que a veces no queremos entender, que no solamente es para lo bueno, también en lo malo va a traer una cosecha. Exacto. Sabes que ahí déjame de pronto poner algo que puede ayudar como ilustración, porque mientras lo estás hablando, recordé tanto un joven cuando estábamos ahí en el 2003, en la modelo, creo que fue esto, eh, y es un chico que tenía 21 años, recuerdo tanto. Y el muchacho, recuerdo, se acerca y dice, mire, yo soy parte de una pandilla que nos llamábamos los 12 apóstoles. Recuerdo tanto porque lo dijo así. Digo, pero nuestra ley era la ley del gatillo. Y dijo, mis 11 compañeros ya están muertos, 21 años. Pero luego dijo esto, y ahí yo estoy acá realmente porque me capturaron en un delito menor robando un carro, o sea, delito menor, pero dijo él, yo ya había matado. No sé si te acuerdas de ese muchacho. Y ese muchacho a mí me impactó mucho porque él dijo, luego dijo esto, pero ¿usted qué puede esperar si desde que usted es pequeño le están diciendo, usted tiene que ser el vivo, usted tiene que ser ese el que las cosas las hace pero que no se den cuenta, usted tiene que ser ese el fuerte, usted tiene que ser, y indirectamente lo que estás diciendo es que hay unas leyes morales que nosotros en la cultura muchas veces tenemos como dichos populares que tenemos contrarios, pero que han creado una moral colombiana o una moral en los diferentes países. En el caso de este muchacho, recuerdo sus palabras, dijo, hoy me doy cuenta que Dios me está dando otra oportunidad porque el estar en la cárcel, que era una consecuencia, realmente era
para despertar a tratar de entender qué cosecha, por qué le había llegado la cosecha negativa y cómo podía entonces cambiarla. Pero me impactó mucho porque para mí, con ese chico, tal vez como empezaste el programa, algo que parecía obvio, es decir, en la cárcel normalmente uno cuando le pregunta a la gente, ¿y usted por qué está aquí? La mayoría le dice, yo soy inocente. Y yo decía, bueno, pues angelitos todos acá, pero también llegué en un momento a entender, no, muchos de ellos nunca pensaron que existía una ley de siembra y cosecha y nunca entendieron que cosas que estaban haciendo estaban mal, porque nadie les mostró un principio que les enseñaba a entender que hay una causa y un efecto, que es lo que estás diciendo. Y a Ujú. veces es lo que pasa aún, porque el hecho de que estemos en un área cristiana o religiosa, iglesia, no significa que estamos ajenos, o digámoslo así, por tener un manto de unción no significa que podemos pasarnos estas leyes morales, ¿cierto? Sí es. Y por eso es que quiero decirte una vez, ignorar estas leyes, Camilo, pienso yo, es que para mí las estadísticas del mundo y las estadísticas de la iglesia son parecidas. Wow, esto es fuerte, pero es cierto. Es decir, los índices de pobreza, los índices de divorcio, los índices de violencia son parecidos, porque hemos ignorado esta parte. O sea, vuelvo y repito, el Edén no solamente perdió la salvación, sino el gobierno de Dios. Vamos a decirlo de esta manera, porque esto que estás diciendo también es muy importante, porque cuando Dios le da a Moisés las leyes, hay unas leyes civiles, hay unas leyes sacrificiales y hay unas leyes morales. A veces la iglesia hemos trabajado mucho en la parte sacrificial, pero hemos omitido la parte moral y la parte civil. La parte civil porque no hemos enseñado para formar a aquellos que deben estar llamados, como dijiste desde el comienzo, a gobernar, pero la parte moral, porque hemos asumido que si estamos haciendo la sacrificial, y a veces es donde por eso nos tachan de que estamos místicos, desconectados de realidades, es porque a veces violamos normas, digámoslo así, morales de comportamiento sin darnos cuenta, por ignorancia, por desconocimiento. Y eso que estás diciendo es de pronto la sacudida. Oiga, ¿por qué el índice de divorcio en el mundo y en la iglesia están a veces por el mismo lado? Wow, es algo que choca, pero es algo también para revisar. Y lo que estás Ah, diciendo es, hay solución. exacto. Y no solamente de divorcio, de pobreza, Mm. de ignorancia, o sea, digamos, porque estamos ignorando el gobierno de Dios, cómo gobierna Dios. No hemos entendido esa parte. Entonces, la otra característica de esta ley de la siembra y la cosecha es que de lo que sembramos es lo que recogemos. Mm. Es decir, yo siembro amor, recojo amor. Entonces, ¿por qué es importante aparte? Porque a veces en el mundo, digamos, nosotros venimos de una escuela que es la del mundo. Usted Ujú. y yo nacimos en una escuela, un gobierno del mundo. Entonces, en el mundo, digámoslo, hay otra legislación y esa fue la que aprendimos. Entonces, digamos lo que un padre de familia, hoy precisamente está dando una consejería con un señor de 76 años, con grandes problemas, muy exitoso, pero grandes problemas en su familia. Y él pensó, como muchos en la edad digámoslo, en esa generación, que si usted traía a la casa la manutención, o sea, el sueldo, ¿cómo se llama? Provisión. La provisión, con eso usted cubría el resto. Mm. Es decir, que usted sembró el dinero y que el dinero, esa siembra de dinero, tendría que darle también cosecha de amor. Y el problema de este señor es que eso parece una guerra a su casa. Mm. No hay amor. Le dije, venga, bueno, no voy a decir el nombre. ¿Usted sembró amor en su casa, hermano? Mm. No, Jesús, yo me preocupé por traer el sueldo. ¿Y cuál es el problema ahorita? Que no hay amor en su casa. Mm. Entonces, creemos que eso ahora, llevémoslo para no ponerlo como si el mundo, llamémoslo al mundo religioso. El pastor o el líder
que está reventando por toda la valla, salvando a todo el mundo, y también tiene el mismo problema en la casa. Mm, ¿Y qué pasa? Que no está sembrando el amor. Pero él está haciendo buenas obras. Sí, pero es que esto de la especie que usted siembra, eso es lo que recoge. No piense que por sembrar una cosa o sea, le va a salir un árbol multifrutos. eso es poderoso lo que estás hablando. Porque Uy. fíjate que has dicho algo que lastimosamente hemos visto muchos hijos de pastores abandonar a veces o no querer saber nada de cristianismo y a veces es por eso, porque sin darse cuenta tenemos la parte sacrificial, ceremonial, pero de pronto no estamos entendiendo. Pon una parte práctica que te he visto a ti a través del tiempo en esas dinámicas que haces cuando hablas del amor, ¿cómo se llevaría? Por ejemplo, en esas charlas donde dejas que hijas te retroalimenten cómo sería esa parte práctica. No, digámoslo, exacto, porque después viene, es un entendimiento que todo lo que yo quiero que suceda, debo sistematizar. Entonces yo quiero bajar de peso, venga, ¿cómo lo va a hacer? Entonces no, voy a ir los lunes, miércoles, voy al gimnasio, voy a dejar de comer esto, Hay con un sistema, pero si yo no propongo nada, no deja de ser una ilusión y una intención, más no una acción. Mm, Entonces, listo, yo voy a amar a mis hijos, listo, ¿cómo? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, digamos lo que uno va aprendiendo herramientas o sistemas. Entonces, digámoslo, una de esas, de pronto la que tú dices, es la reunión uno a uno. Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho, que es que una vez al mes, por lo menos, yo tengo una reunión yo tengo 3 hijos, y yo me lo llevo para algún lado, ahorita una está por fuera. Esta semana tuvimos la reunión con 2. eh, y simplemente la pregunta es ¿cómo estás? Quiero que me mm, diga cómo estás. Y me callo. Y ella se da cuenta que yo quiero oírla. Y entonces ahí se ha generado, porque quiero decir, hay un principio que dice que la unidad está en la intimidad. mm, O sea, no hay unidad por yo vivir en la misma casa, no hay unidad por yo trabajar en la misma oficina. Es cuando hay intimidad. ¿Y qué es intimidad? Que podamos contarnos las cosas. wow. Entonces ella me cuenta cosas que está luchando, desafíos que tiene, lo íntimo. Y eso ha generado una unidad tremenda entre nosotros. Entonces, digámoslo, eso es una estrategia, pero cada cuánto, pues, por lo menos yo lo trato de hacer una vez al mes. Entonces, es un sistema. Pero aquí, Entonces, es no solamente, por ejemplo, con mi familia. Aquí establecimos nosotros lo que llaman un Shabbat. Los viernes hacemos una reunión especial. Y esto no es doctrinal, no quiero pensar que le estoy diciendo a todos aquí que hagan, pero es mi sistema. O sea, hay que inventar un sistema para tratar ese amor, o si no, todo se quedan intenciones, que mm, es prácticamente lo que a veces nos pasa. Que sí, yo amo a mi familia. Bueno, ¿qué hace usted? Y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos más adelante de cómo traer una cultura que hay que poner también un sistema en una sociedad. Entonces, digamos lo que es establecer ese tipo de cosas donde yo puedo llevar a una realidad lo que quiero que se pase. O sea, cualquier cosa que usted quiera que pase, hay que sistematizarla. O si no, se queda en ilusiones, intenciones que después se vuelven desilusiones. ¿Sí? Porque, oiga, pero sí, yo sé toda la teoría del amor, sé toda la teoría del perdón, pero si no la llevo a un sistema, a una forma que lo pueda practicar, pues no voy a tener resultados. Y entonces después voy a decir que no funciona. Pero no es que entonces, no funcione, sino que no tengo ningún sistema. entonces No lo- vamos a empezar, Jesús Eduardo, ayúdanos entonces a entender, porque empezaste a hablar de las leyes físicas, leyes morales. Las leyes morales están apalancados en unos principios, porque acabaste de decir algo, la unidad viene por intimidad. Y entonces lo que estás diciendo es un principio que tiene esta revelación. Yo no puedo llegar a una unidad sin intimidad. Muy interesante porque esa la podríamos llevar a San Juan 17:3, ¿cierto? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero si vamos a San Juan, aquí para los que son pastores, líderes, que nos gusta mirar la parte como de la escritura, entonces aquí estoy poniendo la dinámica de esto. Si vamos a San Juan 14, es cuando Felipe
viene y le dice, pues muéstranos al Padre y nos basta. O sea, quería tener una revelación y Jesús lo que le dice, llevo 3 años contigo y no me has conocido. O sea, no estás tomando tiempo conmigo en intimidad. En otras palabras, no estás abriendo el corazón para llegar a ser uno. Y es lo que estás diciendo. Entonces ahora revélanos el sistema y te voy a poner una gráfica que puede ayudarnos a esto de esta parte del sistema. Esto es una que yo la aprendí precisamente de ti, del equipo años atrás, y no sé si sirva para hablar un poquitico de este desarrollo de sistema. Ok, pero digámoslo que antes de eso, si quieres, que te acabo el tema ¿Vale? de las leyes y el principio. Entonces, digámoslo que Dios gobierna a través de leyes y digámoslo, digamos la diferencia entre las leyes morales y las leyes físicas para como entender cómo, bajo qué sistema está esto. Y entonces yo le preguntaba a Dios, oiga, ¿por qué Dios no puso de una vez la consecuencia? Porque sería más fácil para uno, vuelvo y repito, que uno mintiera y le creciera la nariz, porque ya uno con la narizón, pues usted ya quedó ponchado, hermano, ¿sí? Entonces, pero ¿sabe qué aprendí? Eh, la razón por la cual las leyes morales no tienen una consecuencia inmediata es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Mm, Y Él espera que nosotros nos demos cuenta y cambiemos. Pero cuando yo ya sigo sembrando eso, porque eso siembra, llega un momento en que eso ya da un fruto. El fruto no da de la noche a la mañana. Yo empecé de los 17 y a los 23 es que me estaba comiendo eso agrio, o sea, duré 17, 3, 7 años mm. sembrando lo incorrecto y no me arrepentía. Entonces me llegó la cosecha. Y cuando me llegó la cosecha, yo dije, no, yo cuando conocí esta ley al principio, no, yo no tengo ninguna esperanza, porque yo había sembrado muchas cosas malas. Y si me va a tocar comerme todo eso, pues aquí me cogió la noche ya comiendo, porque muchos años sembré lo malo. Wow, poderoso eso que dices. Y O sea, entonces ahí es donde llega la ley del arrepentimiento. Y la ley ajá. de arrepentimiento es que cuando usted se arrepiente, es decir, reconoce su error, reconoce el daño que ha hecho y se arrepiente. Es como si usted a esa cosecha le echara un veneno y entonces se disminuye el fruto. Mm, Y entonces sí va a tener que comer alguito para que no lo olvide, pero, pero se sí. disminuye, claro. Y entonces ya, entonces póngale cuidado a esto para terminar esta parte. ¿Cómo le enseña a usted eso a un hijo? O sea, volviendo al caso mío, ¿cómo me hubieran enseñado a mí esta ley que es que la ley funciona? Y tiene que ver mucho cuando usted le dice a su hijo, mi hijo, sea responsable. Porque ese es el otro problema, que no sabemos enseñar a la siguiente generación estas leyes y cómo se aplican, cómo se comen. Si yo le quisiera enseñar responsabilidad a un hijo hoy, se la enseñaría de la siguiente forma. Eh, Le podría decir un día, mi hijo, eh, lo que tú piensas es importante. Te amo. Entonces el muchacho se va a la habitación y, ¿cómo así mi papá? Que lo que yo pienso es importante. Bueno, al otro día le puedo decir, mi hijo, lo que tú dices es importante. Te amo, mi hijo. Si uno se va para la habitación, lo que yo digo es importante. Al otro día yo le puedo decir, mi hijo, lo que usted hace es importante. Otra vez en la habitación, diga, ¿cómo así que lo que yo pienso, que lo que yo digo, que lo que yo hago es importante? Y tal vez el tercer me dice, venga papá, ¿usted por qué me dice todas esas cosas? Le dice, mi hijo, porque la vida está basada bajo la ley de la siembra y la cosecha. Y la forma en que un hombre siembra es con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Mm, Entonces, cada cosa que usted piensa, como alimento de pensamiento, cada cosa que usted dice, cada gusto que usted hace, usted está sembrando. Y eso es lo que usted va a tener que comer cuando grande, mi hijo. Lo amo. Hasta luego. mm, Yo creo que el chino queda cabezón. A mí me hubieran dicho eso, yo quedo cabezón. Porque ese es el problema también, que no sabemos. O sea, yo le digo al hijo, simplemente le recito el principio.
Mi hijo, se lo cantaletudo, perdón, se lo cantaleteo. Teo. Oiga, sea responsable cuando haga no sé qué, oiga, sea responsable todo el tiempo. Cantaleta. Pero no le digo ni qué ser responsable ni cómo se aplica. Entonces, ese es el segundo aspecto, que desconocemos las leyes y fuera de eso el sistema que tratamos de trasladarlas no pega, porque la gente no recibe a través de la cantaleta, Ujú. ¿sí? Entonces, digámoslo, es un aspecto. Ahora voy a decir que es un principio. Un principio es la razón detrás de la ley. Mm, la razón. Entonces, detrás de la ley. Entonces, lo voy a explicar de una forma, a mí me toca todo sencillo porque con plastilina, porque yo soy, me demoro mucho en entender las cosas si no es así. Entonces, lo explico de la siguiente forma. Supongamos que usted va a una piscina pública y encuentra el aviso conocido por todo el mundo donde hay un círculo y hay una persona clavándose y una raya atravesada. Quiere decir que no se admiten clavados en la piscina. Y suponemos que usted es el dueño de la piscina, entonces, como usted es dueño de la piscina, usted le tiene la potestad de poner las normas de la piscina, ¿sí o no? Ujú. Hablando Sí. de las normas, de las leyes. Entonces te pone esa cosa y de pronto llega un avispado, como es eso, sobre todo en la cultura latina, que son los vivos, y de pronto dice, no, hermano, yo cómo voy a ponerle a hacerle caso a ese aviso. Yo me bando y ¡pum! Se bota y se rompe la cabeza. Y así hay así somos muchos, que tenemos las leyes y nos mandamos y porque creemos que eso no, ¿sí? Oiga, no adultere. Y entonces, no, que va, hermano, eso es de que no lo vean a uno, eso no tenga. Pero si yo le pusiera al lado, el señor dueño de la piscina, le pusiera al lado, no hay clavado, o sea, prohibida la clavada, pero al lado pusiera otro aviso que dijera, la piscina tiene 50 centímetros. Ya si usted tira, hermano, es porque tiene un problema ya mental, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, el principio, que es la piscina tiene 50 centímetros, es la razón de la ley, Ujú. porque las leyes no nacieron porque a Dios se le ocurrió, venga, ponemos a molestar a esta gente, vamos a poner leyes. No, es porque Mm, hay una razón tremenda y Él quiere proteger. Entonces, ahí es donde vengo yo, los principios son útiles porque nos hacen cumplir las leyes. Entonces, esto que yo le dije ahora de responsabilidad, mijo, lo que usted dice es importante. Mijo, lo que usted piensa, lo mío, lo que usted hace, es una razón, porque eso se lo va a tener que comer después. ujú. Y así hemos aprendido mucho. Yo creo que la mayoría aprendimos fue con los totazos. Total. Entonces, fíjate lo bonito de esto y este entendimiento que Dios está dando a nosotros, a la iglesia, porque él está construyendo un pueblo que entienda, porque nosotros vamos a gobernar con Él. Así es. Y la razón por la cual ni usted ni yo nos fuimos como un meteoro cuando nacimos de nuevo y nos quedamos aquí es porque tenemos que aprender esto. Porque ¿cómo va a gobernar Jesús si nosotros no conocemos esto? Tal cual. Y esa es una manera de decir, venga a nosotros tu reino o venga a nosotros tu manera de hacer las cosas y hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Lo que estás diciendo es, a veces no hemos visto que sí se puede cambiar una cultura, porque de pronto donde está la batalla de muchos y por eso en muchos dicen, no, pues que esto simplemente se va a empeorar, porque es que está escrito es simplemente que esto se va a dañar, pero el argumento de eso es que ya en la sociedad, en el pasado, en la historia, han existido momentos muy difíciles que han sido cambiados gracias a que hombres y mujeres creyentes que se levantaron en su momento y enseñaron el principio y mostraron cuál era la forma de Dios de hacer las cosas, lograron que cambiara una cultura y es lo que uno se encuentra hoy en lo que ve en Europa o en Estados Unidos, países reformados, que no fue otra cosa sino esto que estamos hablando, entendieron y enseñaron todas estas formas de comportamiento o enseñaron, dicho de otra manera, la moral cristiana
que les permitió crear sociedades justas o sociedades que podían prosperar porque estaban entendiendo que iba a llegar la cosecha si estaban sembrando lo correcto, iba a llegar lo bueno. Entonces, Claro. esto es Y eso, nuestro reto ahora. ajá. Y fíjate que lo chévere de todo esto es que el reino es un sistema. A mí cuando se me reveló esto de que el reino es un sistema y que lo que estamos teniendo es un sistema, Ajá. eso tiene mucho, tiene mucha relevancia, mucha relevancia. Se te quedó, se mutió ahí. Entonces, y eso fue lo que trajo Jesús, ese sistema. Y cuando lo entendemos y empezamos a leer todas las palabras de Jesús enmarcadas en eso toma una revelancia, porque acuérdate que también lo explicaba yo muy claro en esa, digámoslo, eh, parábola en Daniel, o parábola, no, es decir, esas circunstancia que pasó en Daniel cuando le revela ese sueño a Nauconosor, en la cual, de la estatua que representaba todos los reinos de este mundo, Ajá. empezando por él, y que de pronto se desprendía una roca del cielo, perdón, de la montaña, y tumbaba esta imagen que es típica del reino de este mundo, y esa roca seguía andando hasta llenar toda la tierra, y que esa roca era el reino de Dios. Ujú. Pues esa es, digámoslo, eso es lo que yo cuando conocí esto no era ni siquiera cristiano, pero cuando John lo explicó, yo le di toda la relevancia. Mm, Porque, claro, estos sistemas del mundo van a sucumbir y eso es lo que estamos viendo. claro, Estos sistemas ya no aguantan. Sistemas perdedores de declive que van hacia la terminación casi de la población. Y entonces ahí es donde está el chance nuestro de traer el reino de Dios. Y que es excelente. nada menos y nada más que un sistema, una forma de pensar diferente. Y ahí es donde entra, que tiene que entrar el cuadro que tú estás poniendo. Porque a veces no vemos cómo cambiar nuestro destino acá. Pero el cambio de destino empieza por un cambio. Todos queremos un destino mejor, un destino bueno para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra cultura, para nuestra nación. Pero no vemos que eso es posible. Eso empieza desde un cambio de pensamiento, que es lo que habla la escritura también, que es la transformación de nuestra forma de pensar. Ujú. Dice que así como el hombre piensa, así es él. O sea, tú y yo somos lo que pensamos. Y nuestro pensamiento ha sido afectado por, digámoslo, la cultura del mundo, porque esto que estamos viviendo nosotros como cultura del mundo no es el resultado de la conversación de Adán y Eva con Dios, sino de Adán y Eva con el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Ujú. así nacimos en esa cultura. Entonces, digamos lo que para transformar necesitamos quitar todos esos pensamientos mentirosos, engañosos, y empezar a ver, a entender los principios del reino de Dios. Excelente. Y esto que estamos viendo aquí en esta gráfica es muy importante para algo que queremos hoy mostrarles porque les vamos a dejar algo que ustedes puedan desarrollar y queremos que pueda ser multiplicado a nivel nacional. Pero fíjense que cuando ustedes ven en este cuadro la cultura, este cuadro nos permite es entender que la cultura se basa en la sumatoria de caracteres y el carácter no es ese que habla recio, sino cómo definirías tú el carácter, Jesús Eduardo. Es la sumatoria de hábitos y es lo que Correcto. marcamos en las otras personas. Entonces, cuando vemos que la cultura se compone de la sumatoria de carácter, que a su vez está sumatoria de hábitos, que son las acciones, pero esas están enraizadas en pensamientos. Entonces, si queremos cambiar la cultura, tenemos que bajar al pensamiento. Y lo único que va a cambiar el pensamiento es la verdad de Dios, la palabra de Dios, que es la verdad, que puede reemplazar entonces el pensamiento correcto. Pero cuando a veces tenemos el pensamiento correcto, solo lo tenemos como concepto, pero lo que está hablando Jesús Eduardo es si no tenemos un sistema, es decir, si esto no sabemos cómo ponerlo, llevándolo a la acción para crear el hábito de manera que cambiemos el carácter, no vamos a cambiar una cultura. Corrígeme si estoy diciéndolo de la manera correcta, pero en el ejemplo que pusiste de unidad, el pensamiento de unidad es intimidad, pero si no voy a tomar las acciones para lograr esa intimidad,
y crear un hábito que es algo que se repite hasta que sea formado. O sea, el hábito es algo en donde yo ya no tengo que estar tratando de hacer el esfuerzo para lograrlo, porque ya se empieza a formar parte de mí. Y carácter, como lo explicaste, es una sumatoria de Hábito. comportamientos Y es lo que marca. constantes o de hábitos, ¿cierto? Y eso va a crear una cultura que se va a volver un destino, y ese destino va a ser exitoso. Entonces, no importa dónde estamos hoy, que esto es lo valioso, en cualquiera de los departamentos, en cualquiera de las áreas, en cualquiera. Si el tema es pobreza, tú la semana pasada tocabas algo. Una señora, decías, estabas allá y se había endeudado en 15 millones de pesos porque estaba haciendo una fiesta. Entonces, el problema es la manera de pensar. Y si nosotros la Biblia, eso fue lo que para mí fue un choque, porque cuando yo llegué allá a la prisión, pues yo me di cuenta que yo mismo era el que había cosas que aunque tenía mucha Biblia, yo no tenía el patrón de crear las acciones y hábitos. Y esto es algo de toda la vida. Yo no puedo decir hoy que ya no, ya pasé, superé todo. Pues hay áreas de la vida que definitivamente uno sigue trabajando. Pero esto es el sistema y esto es de lo que queremos hablar un poquitico hoy, porque queremos mostrarles que hay algo que queremos trabajar con ustedes, que es una encuesta de transformación cultural. Y si quieres, ayúdanos, Jesús Eduardo, a compartir. Yo voy a poner aquí en la pantalla, de manera que les ayude a ellos a ver algo que les vamos a dar hoy como un link para poder trabajar. Entonces, aquí está, lo tenemos en pantalla, pero es una encuesta de transformación cultural en Colombia y lo que queremos es que nos ayuden a contestar esta encuesta porque queremos empezar a trabajar algo que se adapte cada día más finito a nivel nacional. Entonces, sabemos que hay diferentes departamentos y en todo, cada departamento tiene una cultura. Es decir, a veces decimos este departamento es más perezoso que el otro, en el sentido de que de pronto no lo ve uno trabajando en las horas de la misma disposición o el trabajo duro no es el mismo que hace otro departamento, ¿cierto? O alguno puede ser más altivo que otro. Aquí es donde vamos a mirar algunas cosas. Entonces, Jesús Eduardo, si quieres tú, Sí, aquí. digámoslo, ¿a qué obedece esto? Está en el corazón desde hace rato, no solo ahora, de Camilo y, digámoslo, para la iglesia, el pastor Camilo, pues tener un programa que nos ayude a subir realmente o avanzar hacia la cultura reina. Y digámoslo que esto no ha sido fácil, porque vuelvo y repito, a veces esto se ve como algo que no es tan importante. Yo diría que hay cultura del cielo, donde la iglesia ha sido tremendamente usada para, a mí realmente el mensaje del evangelio y todas estas, todo lo que es el crecimiento en el espíritu, el bautismo, todo lo que viene que ver con, yo lo llamo evangelio del cielo, la iglesia ha sido poderosa. Pero de pronto lo que no hemos quedado corto es lo que yo llamo el evangelio del suelo. Entonces vamos para el cielo, pero vamos llorando, ¿sí? Porque no, porque no hemos cambiado esa parte de acá de operación. Entonces, realmente en el corazón de Camilo y otros líderes de la iglesia está en avanzar también en esta área. Y pues se quiere, o sea, se está soñando en hacer un programa para la iglesia y otro para la sociedad, pero digámoslo en este modo enmarcado con la iglesia. Entonces, esta encuesta lo que quiere, como dice Camilo ahí, en algunas regiones puede hacer que es diferente los principios que necesitamos enfatizar para volver a traer ese reino de Dios acá, o traer ese reino de Dios acá. Entonces, la encuesta básicamente tiene dos partes. Una en la que estamos preguntando, según, o sea, primero, ¿cuál es si quieres pasa más abajo, abajo, abajo. Primero es la información, pero la primera pregunta es, ¿cuáles son los cuatro principales problemas que ve en la sociedad? O sea, queremos identificar donde usted vive, cuáles son esos cuatro problemas. En orden de prioridad los puede escribir. Lo que usted ve en su ciudad, en su región, ¿correcto? Luego, ¿cuáles son los cuatro principales principios y valores que hay que enseñar o enfatizar en el problema de la sociedad que usted ve? Entonces, por ejemplo, si usted ve que en la sociedad donde usted viva es la deshonestidad, entonces, pues ahí tendríamos que
uno de los principios que tendríamos que enfatizar o traer o mirar la estrategia para volver a traer como en el pensamiento, en la cultura, sería la honestidad. Entonces, esas primeras dos preguntas como para que usted nos diga en donde usted está, qué identifica como los problemas y qué identifica como los principios y valores que habría que enseñar. La siguiente pregunta es que ya le vamos a dar algunos principios que escribimos una lista de principios para que usted nos diga también de esa lista, primero, cuáles ve necesario, o siempre vamos a hablar de cuatro. Entonces, de esos cuatro, de esos 21 principios que usted va a ver, que usted le ponga el número uno, el dos, el tres, el cuatro, que usted ve esencial para enseñar primero en la iglesia, y luego, la siguiente pregunta, si quieres la siguiente, esos mismos 21 principios, pero ¿cuáles serían los más importantes en la sociedad? Esto estamos tratando de identificar si necesitamos dos programas, uno para la iglesia y otro para la sociedad, o uno solo. Esa es la razón de esas dos preguntas. ¿Listo? Y a lo último, digámoslo que estamos haciendo una pregunta. Primero, ¿cuántas horas por semana estaría usted dispuesto a invertir por parte de su iglesia o organización para la implementación de un programa de transformación cultural? Porque aquí, digámoslo, queremos que usted diga, no, no, yo no tengo tiempo o no me interesa. O yo le puedo dedicar una hora a la semana a un programa de transformación de la cultura en la iglesia, o 2 horas a la semana. Y la otra parte es que queremos que usted también, mire la pregunta, ¿cuántas personas de su iglesia o organización cree que estarían dispuestas a donar 2 o 3 horas a la semana para participar en la implementación de un programa de transformación cultural en la sociedad? Entonces usted dirá, no, yo aquí no tengo ni no máximo 2 personas, o 10 o 20, porque si realmente queremos ir a establecer la cultura del reino en la sociedad, lo necesitamos hacer a través de la gente que está con nosotros. Entonces, esta pequeña encuesta nos daría una información, digamos, eso es lo que hago yo, digámoslo, formar la logística y la estrategia para establecer un sistema continuo de transformación. Eso lo hemos hecho con instituciones tan grandes como el Ejército. Lo hemos hecho con el IMPEC, que son, en este momento hay 100.000 personas adentro. Y este programa ya 20 años. Lo hicimos con la Corte Suprema de Guatemala. Eran 8.000 jueces. Lo hicimos con la Policía de México. Digámoslo, esa es una cosa que ya hemos aprendido a hacer. Cómo establecer un sistema en una organización que con el tiempo se mantenga. Entonces, ahí eso es lo que trabajaríamos nosotros con Camilo, para poder establecer cuáles son los principios, cuál sería la metodología, para poder primero traer este conocimiento a la iglesia y a la sociedad. Esta es la razón de la encuesta. Excelente, Jesús Eduardo. De hecho, acabamos de subir el link. Por favor, en Master, si verifican, porque están colocando que el link sale un video. No sé si fue que se equivocaron de link. Entonces, ayúdenos, por favor, a verificar el link que es de la encuesta. Pero esta es una gran oportunidad y aquí yo sé que hay diferentes presidentes, líderes de asociaciones. Hace un momentico vi al pastor Barbosa por allí, a quien mando un saludo. Estamos pendientes de una reunión, yo sé. Eh, pero aquí es donde necesitamos, sobre todo aquellas que son organizaciones, empezar a ver esta dinámica, porque este primer paso es poder tabular qué es lo que estamos viendo a nivel de principios rotos o necesidades que estamos mirando a nivel de la nación. Entonces, por eso es tan importante que pueda ser eh, repartido a diferentes lugares. Vamos a tomar no sé cuánto, 3 semanas, un mes, o digámoslo así, hasta mediados de agosto, 15 de agosto, pues, dando un mes, de manera que ruede a través de todo el territorio. Allí cerraremos, si te parece, Jesús Eduardo, bien ese tiempo. ¿Sí? Y ¿Está bien? con lo que se logre, desde ahí entonces tabulamos. Así que vamos a estar desde los diferentes canales, a donde se decol, de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque esto nos va a brindar es un análisis. Tenemos más o menos una línea. Cuando ustedes miraban estos 21 principios, miren, personalmente yo puedo hablar, y creo que podemos hablarlo al aire. Cuando en el 2013 entra la parte del IMPEC,
se asesinaban internos diariamente en las diferentes prisiones a nivel nacional. Y eso por lo que sencillamente ocurre en toda prisión. Es decir, y uno se sorprende es porque allá también tienen un código moral, solo que son códigos morales que son al revés, pero también, digámoslo así, se respetan algunas cosas. Pero luego de que se trabaja sobre esto, se reduce a 0 muertes violentas durante los 9 meses consecutivos. Y lo que más fue impactante es que los internos pidieron el programa cuando vieron el resultado en la guardia, porque los primeros que hicieron el trabajo fue la guardia. Cuando ellos empezaron a ver a la guardia, una guardia más humana, una guardia eh, que los trataba de otra manera, ellos mismos empezaron a pedirlo esto. Y esto fue tremendo, es que las familias luego los domingos cuando iban de visita, los internos no habían obviamente presupuesto, pero ellos cogían y transcribían los principios, porque había un manual que se entregaba internamente, pero ellos en servilletas, en bolsas, ¿no, Jesús Eduardo? Para las familias viendo el poder de esto, ellos querían ahora transferirlo. De hecho, yo recuerdo, ¿te acuerdas a ese hombre que era sicario, estaba allá por sicariato, y cuando él ve el principio entendió la siembra y cosecha de una vez, dijo, no, tienen que avisarle a mi hermano, porque si no mi hermano va a llegar acá, yo era prácticamente el ídolo de mi hermano y mi hermano ha seguido mis pasos y uno cree allá afuera que simplemente se va a salir con la suya si es el vivo y resulta que hoy entiendo que esta ley de siembra y cosecha va a llegar una cosecha tarde o temprano. Entonces, aquí esto realmente, vamos a decirlo, es la versión chipcha del catecismo europeo de lo que fue Heidelberg y Westminster, para aquellos que son más teólogos, aquellos pastores, lo que realmente reformó la cultura europea fue cuando la iglesia entendió que necesitaba reeducar moralmente a la nación entera. Entonces, aquí nosotros necesitamos identificar dónde están los puntos rotos, o sea, dónde, porque es posible que algunos, voy a volver a poner el formulario, cuando lean, de hecho, habrá algunos de estos principios que ustedes mismos hoy no tienen claridad de cuál es la respuesta o cómo decirlo. Y aquí es donde viene algo poderoso, ¿cierto, Jesús Eduardo? Cuando nosotros podemos tener la misma definición a nivel nacional. Voy a decirlo de otra manera. Cuando usted en su organización, y en este caso voy a hablar en su iglesia, vamos a hablar de la asociación de pastores de una región determinada, cuando cada uno en ese grupo de la asociación pueden identificar el principio con la misma definición, entonces no se vuelve algo simplemente objetivo que cada uno tiene un entendimiento, sino que aquí es donde viene lo hermoso, que la ley es revelada, pero nos permite a todos migrar hacia esa ley. Hay un principio que se llama el principio del conflicto y es cómo se solucionan los conflictos. Y todos los pastores tenemos nosotros a veces esas consejerías, a veces desgastantes, en donde finalmente la persona termina haciendo lo que se le dio la gana. Pero cuando uno mira la solución de conflictos, normalmente uno le pregunta a las parejas, bueno, ¿y ustedes cómo solucionan su conflicto? Y la respuesta siempre es dialogando. Y uno siempre dice, bueno, ¿dialogan hasta cuándo? Porque usualmente se dialoga hasta que uno impone su manera, pero el principio de conflicto dice que un conflicto no se soluciona por preguntar quién tiene la verdad, sino cuál es la verdad. Entonces, aquí es donde empezamos a traer definiciones. Yo estaba hace años en una mesa redonda, que es, después estaremos hablando de esas dinámicas del sistema del que hablaba Jesús Eduardo, pero recuerdo que estuvo el general Serrano, estaba en esa mesa. Y por primera vez, el general Serrano se para y dice, miren, todos los años, yo he llegado a un diagnóstico y es que en Colombia la gente se mata por envidia, dijo así. Pero dijo, en todos los años que yo llevo, es la primera vez que veo realmente una respuesta o algo que aporte a lo que podría traer una solución. Yo no había visto esto desde este ámbito de preguntar cuál es la verdad. Y eso me impactó mucho de alguien que, obviamente como general y a nivel de la policía, estaba a nivel nacional teniendo ese reto muchas veces de tanto conflicto. Entonces, aquí es donde queremos dar y pedir el favor y el apoyo a cada uno de ustedes a través de las organizaciones que lo roten. Aquí hay asociaciones pastorales, hay denominaciones.
Esto sería fabuloso entre más podamos hacerlo porque sería una tabulación que nos permitiría tener una estadística mucho más real para hacer algo que pueda ayudarnos nacionalmente. Si hay preguntas, está allí. El último si está correcto, perfecto, gracias. Entonces ya está el correcto en el chat, lo pueden Por ahí tomar. estaban también pidiendo que si la podían mandar por Sedecol. Me están escribiendo acá. Eh, correcto, si nos ayudan allí, yo creo que la idea es sacarla luego por los otros lugares porque es un formulario que nos va a sencillamente ayudar, así que estará saliendo también por Sedecol y ayúdennos. En este momento, la idea es que pueda rodar, la idea es que pueda rodar porque esto va a ayudar a traer una estadística y nos va a permitir también una fotografía nacional y una fotografía por regiones. Por eso, importante en la primera parte que puedan colocar allí la iglesia, organización y ministerio. Yo no sé si ahí ya obviamente no está, aunque sé que se puede cambiar fácilmente si hacía falta la región, Jesús Eduardo, pero, pero está Sí, bien. de pronto sería bueno que nos ayudaran colocando el lugar si faltó eso. De pronto Pues, todavía se le puede como en poner, el nombre, no, ahí no, sabes que sí está porque está el nombre, la dirección, está el nombre y está el email. Ah, pero no dice la región. no está, si no dice la región. De pronto vale Mm, la pena si lo preguntas en el interno porque eso lo pueden ajustar y de una vez les queda. Es el mismo link, no hace diferencia, simplemente le añaden el campo, sí, pero sí. Voy a, voy para. a, voy a subir, voy a pedir eso y ahí va a quedar puesto. Y entonces es lo único porque ayudaría a tabular inclusive región, o sea, región de la costa, que región Boyacá, región, ¿cierto? Mirar por los diferentes departamentos y eso puede ayudar mucho. Esto soñamos ya, y pues con Camilo hemos caminado este trabajo hace rato, en que podamos llegar a algo, ojalá un programa nacional, y que no sea solamente para la iglesia, sino para la sociedad. Esto, digámoslo, ¿por qué estamos tratando que sean cuatro no más? Yo sé que hay 80.000 principios, pero digámoslo, queremos llegar a los básicos. Ujú, Yo me inspiré mucho en esto de cuatro, en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de los Toltecas. Resulta que esto eran unas dos tribus que estaban matando. Y llegó un momento en que los líderes que ya quedaron dijeron, no, ¿sabe qué? Sentémonos y lleguemos a un acuerdo. No mm, podemos seguir matándonos. Pero primero encontremos las cuatro cosas que nos poner de acuerdo para no seguir matándonos. Y ellos llegaron a cuatro acuerdos, se llaman los cuatro acuerdos. Y mire, les voy a decir simplemente lo sencillo que era. El primer acuerdo, no supongas. mm, O sea, después de que ustedes reciban esta encuesta, tenemos que algo tan fino, pero tan poderoso, que se nos vuelva fácil de recordar y ese es el acuerdo que haríamos como nación. O sea, voy a poner este ejemplo. La primera que sacaron en un idioma muy sencillo fue no supongas. Entonces dice, no des nada por supuesto. Si tienes duda, acláralas. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo wow, envenenan tu alma y no tienen fundamento. Entonces, primer acuerdo, nos estamos matando y una razón es por qué nos matábamos era porque los chismes suponían cosas y entonces, no supongas. Listo, ese primer acuerdo. Segundo acuerdo, honra tus palabras. mm, Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Entonces, segunda, honra tus palabras. Tercero, haz siempre lo mejor. Sé siempre, o sea, parecía que había mucha mediocridad entre ellos. Entonces, si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Y el último era, no te tomes nada como personal. mm, En la medida que alguien te quiera lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. wow. Entonces, digamos lo que eso es simplemente un ejemplo. Y si pudiéramos hilar tan finito, detectando
¿cuáles son los cuatro problemas más graves que tenemos como sociedad? Y pudiéramos lanzar un programa nacional que se volviera una cosa muy fuerte, eso sería un gran hit de la iglesia por traer el reino de Dios aquí a nuestra sociedad. Y yo creo que podemos hacerlo. Fíjense que quienes han venido siguiendo toda esta serie, todo lo que estuvimos hablando con Pablo Filión, por ejemplo, cuando hablamos de el mandato cultural es esto, es poder entender cómo hacia cada esfera de la sociedad podemos empezar a entender, pero aquí fíjense que estamos hablando de, cuando uno habla con las diferentes organizaciones de gobierno, la crisis que hay ahora es lo que se denomina la falta de cultura ciudadana. Bueno, la iglesia, y por eso el nombre de este programa es el tiempo de la iglesia, porque la iglesia, hoy en día, los sistemas, como ha dicho Jesús Eduardo, están colapsando y la gente está corriendo a la iglesia o a los cristianos por respuestas. ¿Quiénes son los que estamos responsables de crear cultura ciudadana? La iglesia. Porque ¿a quién nos dio Dios los mandamientos morales o las leyes morales? A la iglesia. Y si la iglesia, me gusta como siempre las he entendido, ¿cierto, Jesús Eduardo? La sal. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿De qué está hablando? De la tierra misma. Es decir, si nosotros no entendemos la iglesia misma, cómo son estas dinámicas de estos principios morales, pues no podemos sazonar una sociedad. Y esto es lo que va a preservar escándalos que estamos viendo, fíjense, a nivel de la iglesia, a nivel general. Esto es lo que nos va a preservar a todos, eso es lo que nos va a ayudar, pero nos va a permitir también, de una manera, empezar a tocar la sociedad. Y aquí viene algo que no estamos dejando de lado, porque no es como decir, ya no necesitamos evangelización. Jesús Eduardo creo que lo dijo muy claro. No, reconocemos lo que la iglesia ya ha hecho bien, pero se nos ha olvidado el otro lado que podíamos utilizar el término el discipulado de la nación. Y Ujú. discipulado de la nación tiene que ver con el discipular desde este carácter moral de la nación. Es decir, Dios, cuando pensamos en la palabra, Pablo lo hablaba, eh, Jesús viene por naciones y nosotros los colombianos somos los responsables de presentar una nación que ha elevado su carácter moral y que está mirando de otra manera para esa venida en un futuro de nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que entonces tenemos una responsabilidad nosotros. ¿Cómo no solamente estamos salvando personas para mandarlas al cielo, sino cómo esas personas que han sido salvas las discipulamos ahora para que se conviertan en esos ciudadanos, en esos hombres y mujeres que construyen nación? Tenemos que empezar a mirar ese construir nación, ese cómo desde lo que hacemos estamos construyendo, no compitiendo, estamos unidos en una sola causa que es esa Colombia. Yo no sé si a usted le pasó, pero ahora en el partido de Copa América, escuchar ese himno nacional y ese cantar, cesó la horrible noche, la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Para mí este himno es tan profético, pero lo que está declarando es una consigna y yo creo que esto que Dios nos está permitiendo colocar acá es cómo vamos a ver a esta nación saliendo de cadenas, saliendo de un gemir, porque empezamos a entender como dice la palabra, la suma de su palabra es verdad. La suma de su palabra para empezar a ver una sociedad florecer de otra manera. Es nuestro tiempo y es el tiempo de la iglesia. Así que una bendición. El tiempo se nos ha ido. Charlas muy bien, Jesús Eduardo. No, ha sido una bendición. Ha sido una bendición No, lo que has colocado. No sé qué quieras para despedirnos, dejar no, aquí simplemente cada que uno. aquí ya hay una estrategia y va a ser discipular la nación y ya hay una forma de hacerlo, que es eficaz, que funciona y que ya se ha probado. Ya, háblalo porque esto lleva más de 50 años. ¿Y en cuántas naciones ha venido impactando? No, nosotros ya estamos en casi todas las naciones, pero por ejemplo, en este programa de colegios ya vamos en 14 naciones, empezamos hace ya 20 años. Y esto es lo que después estaremos hablando porque vamos a decir, eh, van a estar algunas dinámicas de poder entender eso que tanto habla Jesús Eduardo del sistema, porque algunos yo creo que hoy están diciendo, bueno, pues no entendí el sistema, no entendí completo. No, es que no lo vas a entender en una sola dinámica, sino cómo fue la primera parte, lo obvio, cómo es la cosa. Ah, Sabiduría es el entendimiento de lo que es obvio.
Ojo Aquí con vamos. esta palabra, vuelvo y repito, yo duré como un mes masticando esto para entenderlo. No, no es el conocimiento de lo que es obvio, porque todos conocemos lo obvio, es el entendimiento. Y Mm, el gap que existe, o el hueco que existe entre el conocimiento y el entendimiento, ¿cómo se llama? Acción. mm, wow, Entonces, wow. todos conocemos, pero no lo hemos hecho, entonces no lo entendemos. Hablamos de él, pero no lo entendemos. Y eso es clave porque en la cultura judía, realmente, si lo quieres explicar allí, no, alguien realmente no se considera que sabe hasta que no lo ha practicado. Exacto, y ese es el gap que necesitamos hacer. Hemos hablado muchas cosas, es más, por ejemplo, bueno, no nos alegramos mucho, pero aún los conceptos bíblicos, la iglesia cuando los escucha dice amén, pero no los ha hecho. Mm, Entonces, eso tenemos un gran riesgo porque eso va a traer mucha desilusión en mucha gente. sí. Claro, porque se cree que tiene el concepto, pero no está viendo nunca el resultado. La No razón hay es un que, cambio, no hay un cambio de vida en muchas áreas y entonces se desilusiona. y aquí vamos a decir que la acción es la siembra. O Ujú, sea, correcto. el pensamiento nunca logra tener una siembra. Solo es cuando se actúa, es que se siembra y entonces se puede esperar una cosecha. Bueno, Ujú. una gran perla con la que nos dejas, Jesús Eduardo. Gracias como siempre. Una bendición. Estaremos entonces rodando esto y te invito para que en un mes retroalimentemos ya con tabulación y que podamos presentar delante de todos cómo estamos, cómo es la radiografía de Nación. Y quiero animar a cada uno, si nos puede ayudar con algunas de sus eh, reacciones allí. ¿Qué tal si pueden poner un dedito diciendo listo, me le mido? Pueden poner reacciones allí de manera que ahora cerrando eso. Muchas gracias, Elsie, Ana, Ana Cristina. ¿Quién más quiere animarse allí? Andrés, muchas gracias. Otros que puedan colocar allí. Perfecto. Eso es una manera de también tomar una acción y decir, oiga, no solamente tome una hora de escuchar, sino voy a hacer un paso, voy a hacer una acción, nos vamos a unir. Gracias, Martín, muchas gracias, Wilker, gracias, Fanny, Eli también, Comunidad Cartagena, excelente, Pastor Carlos también allí, excelente, excelente a cada uno. Aquí necesitamos unirnos y el apoyo de cada uno va a hacer la diferencia. Vamos a despedirnos con oración una vez más. Jesús Eduardo, te invito a que tú ores y que bendigas este espacio a cada persona y gracias a cada uno por estar. Bueno, Padre, te damos gracias por unirnos a construir esto que tú has llamado iglesia, Señor. Somos piedras vivas con la cual tú estás construyendo la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. Bendigo sus vidas, su familia, eh, su iglesia, Señor. Y pido, Dios Todopoderoso, que nos guíes en esta acción, que esto sea dirigido por ti, Señor. La verdad, nosotros no sabemos nada, pero tu palabra dice que al que dice que no ve, tú le darás vista. Padre, pedimos, Dios Todopoderoso, que podamos avanzar tu reino aquí en la tierra. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, en la tierra. Ayúdanos, Gracias, Señor, a crear y a conocer tu voluntad y poderla traer a este lugar. Señor. gracias, Gracias, bendecimos nuestra nación, pedimos tu presencia, Señor, pedimos tu presencia en esta nación, Señor. Pedimos, Dios Todopoderoso, que tu reino se establezca aquí en Colombia. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén. gracias, Padre. Amén. Bueno, les bendecimos, les recordamos también que vamos a tener una marcha, ¿cierto? Que es el 4 de agosto. Así que muy importante, no sé si en Máster podemos terminar con ese pequeño video que hay de la marcha, pero estamos buscando una marcha a nivel nacional, exaltando el nombre de Jesús. Y a través de ese call, pues estamos convocando a nivel nacional para que desde los diferentes departamentos, las ciudades, cada uno pueda hacer ese espacio en donde vamos a orar ese día, donde vamos a estar reclamando la nación. Creo que todos recordamos también cuando salimos los colombianos, cuando era ese tiempo tan difícil con las FARC y vimos un cambio realmente en los aires. Así que esto es algo que vamos a mirar el 4 de agosto y esta semana, recuerden, estamos en oración y ayuno el día 20 de julio, terminando con
12 horas de oración para animar a todos en las iglesias respectivas a tomar esos tiempos orando por la nación, por tres cosas, por la paz, el orden y la dirección. Les bendecimos. Muy, muy buena noche. Dios nos bendiga. Bendiciones, gracias. Gracias, Jesús Eduardo. Pronto.